Bien, pues bienvenidos todos a otro directo del Goa. Este hace el número 11 y hoy, bueno, pues tenemos el placer de tener con nosotros a Adrián Albarrán, que es bueno, es la mente pensante detrás de Meteo Ávila, ¿no? Eh, pues es una persona con mucho talento, joven, 23 años, apasionado por la divulgación científica y la meteorología. Es estudiante de periodismo y jefe de prensa también del Real Ávila. Y su vocación está en acercar la meteorología y la ciencia a nuestras vidas a través de las redes sociales diversas de Meteo Ávila. Meteo Ávila, yo creo que todo el mundo lo conoce aquí, es un poco referencia meteorológica en toda la región, ¿no? Es un proyecto que lidera, va mucho más allá de las previsiones del tiempo. Adrián se ha dedicado a convertir esta plataforma en una herramienta educativa, ayudándonos a entender mejor los fenómenos naturales y cómo influyen en nuestro día a día. Para nosotros, la gente del Goa, eh, pues digamos, el material de Meteo Ávila es un recurso muy, muy valioso. Adrián y su equipo han cubierto eventos astronómicos destacados en los años pasados, como eclipses, lluvias de estrellas, fases de la luna y recientemente también las auroras boreales, que tanto nos han maravillado en este ciclo 25 del Sol, que es súper activo, ¿no? Y también gracias a su colaboración con otros expertos ha señalado mejores lugares de nuestra provincia para observar el cielo nocturno, ¿no? Hoy nos acompaña para hablarnos de cómo la meteorología puede ser una gran aliada en la práctica de astronomía y cómo todos podemos aprender y disfrutar más del cielo, entendiendo mejor el clima y sus efectos. Así que damos la bienvenida a Adrián Albarrán García y su charla que lleva por título Meteo Ávila, la meteorología en tus manos. Así que adelante, Adrián, dejo de compartir aquí, compartes tú Sí. y vamos al toro. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al GOA por haberme invitado a esta magnífica charla y sobre todo darme un poco la oportunidad de explicaros a todos cómo funciona un poco el tiempo en Ávila, que otra cosa no, pero es bastante complicado, pero también es entretenido. No solo me voy a centrar en la meteorología, también deciros que me podéis interrumpir en cualquier momento, cualquier duda que tengáis, no lo dejéis para el final, como otros veáis. También me voy a meter un poco en el tema de de la astronomía, vamos a hablar de esa condensación, ¿no? En los espejos de los telescopios que tanta guerra da a veces, cuando queremos ver fenómenos astronómicos, cuando queremos sacar ese momento inolvidable, como ha dicho aquí el compañero, las auroras boreales, uno de ellos, que últimamente están siendo bastante importantes en los eventos astronómicos. Hablaremos del punto de rocío, que es un fenómeno entre la física y la meteorología bastante llamativo y que tiene relación también con fenómenos como la niebla. Hablaremos de la fatídica Dana, la Dana del octubre de 2024, pero no en el tema consecuencias, sino también el por qué sucedió esa Dana, qué ingredientes se dieron exactamente para todo lo que vimos en imágenes, en las redes sociales, televisiones, esas riadas que hubo, pues por qué ocurrió. Y luego ya detallarnos un poquito más en la meteorología de Ávila, cómo se comportan los vientos, cómo interactúa nuestra geografía y la orografía con la meteorología, porque al final Ávila yo siempre digo que tiene prácticamente un montón de climas en una provincia que no es muy grande. Entonces, muy caprichosa y luego también daros algunos consejos de cara a las previsiones, obviamente. A ver, yo os aconsejo no seguir a Meto Ávila, ¿no? Pero mucha gente fuera de Meto Ávila pues ve las aplicaciones, el por qué fallan las aplicaciones muchas veces y un poco también esa parte didáctica de cómo entender las previsiones meteorológicas y acabaremos con un poco la previsión para los próximos días porque el tiempo viene bastante inestable. Así que vamos a comenzar. Reitero dar las gracias por estar aquí con nosotros y nada, vamos a comenzar hablando un poquito.
de la condensación, ¿no? De esa condensación en los espejos de los telescopios. Seguramente os ha pasado muchas veces que a la hora de hacer una foto, de poner el telescopio, se os haya empañado. Esto normalmente ocurre en invierno, pero también puede ocurrir en verano. Y todo esto, en líneas generales, viene dado a la diferencia térmica del lugar en el que estamos. Si lo sacamos, por ejemplo, del coche, lo desplegamos el telescopio, lo ponemos, el coche está a 20 grados, pero fuera, muchas veces en invierno en Ávila es muy común estar a 0 o 2 grados bajo cero, esa diferencia es la que realmente hace que la imagen se vea borrosa, pero no solo tiene que ver también la temperatura, sino también la humedad, que al final es el factor primordial de que se condense el telescopio. Vamos a ver estas imágenes. Bueno, he puesto ejemplos de invierno-verano de temperaturas más o menos bastante contrastadas. 25 grados, por ejemplo, es lo que tenemos en el coche. Hombre, a ver, 25, 20 grados, depende cada uno, ¿no? La temperatura que ponga. Obviamente, cuanto más distancia térmica haya entre la temperatura del coche y el ambiente, pues más se va a ocurrir esta condensación. Como decía, en verano también puede llegar a ocurrir, aunque os penséis que en verano tengamos menos humedad, que la temperatura sea más alta en todo el ámbito del coche, del sitio en el que estamos, pues al final, si tenemos el aire acondicionado puesto, que es muy común, el aire acondicionado, algún tipo de ventilación en el vehículo, y sacamos ese telescopio, se va a condensar. Todo eso, como digo, se produce debido a la temperatura y a la humedad, esa distancia tan grande que podemos llegar a tener. Os vamos a dar algunos consejos, unos consejos para intentar evitar esto. Bueno, lo normal es no sacarlo de golpe, el telescopio, porque si lo sacas de golpe, la diferencia va a ser muy brusca y se va a llegar a condensar ese telescopio. Sacarlo de forma progresiva y dejarlo antes de usarlo durante 10 o 15 minutos. Así, pues poco a poco la temperatura pues irá asemejando y la humedad no creará esa condensación en las lentes. Luego también me gustaría decir que depende de la zona en la que estemos, si es un alto, seguramente si tengamos estabilidad atmosférica, tendremos inversión térmica. La inversión térmica, para el que no lo sepa, es cuando la temperatura es más alta en los altos que en los llanos. Ocurre mucho en épocas estables, como es el invierno, estas pasadas navidades seguramente. Hayáis notado, si sois de Ávila ciudad, que en el entorno del río, aparte de haber mucha humedad, hemos tenido 7, 8 bajo cero, y si te vas a las Servencias hay menos humedad. Eso también tenemos que tener en cuenta de cara al telescopio, porque se nos va a empañar más fácilmente en zonas bajas o en zonas próximas a ríos o arroyos o a pantanos en esta época del año. Como he dicho, también puede llegar a ocurrir en verano esa diferencia con el aire acondicionado. Luego, aparte del telescopio, en tema de astronomía, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos uno de los cielos más bonitos de nuestro país, más limpios, con menos contaminación lumínica. Y uno de los sitios que, bueno, seguramente mejor visualización tiene de los eventos astronómicos es Gredos, ¿no? Gredos goza de una excelente certificación de Starlight, y ahí en invierno, aparte de hacer mucho frío, si tenemos los cielos despejados, seguramente tengamos menos humedad. Así que es uno de los sitios, aparte de estar alejado de las ciudades, que mejor visualización tiene de los eventos meteorológicos y también astronómicos. Vamos a pasar un poco al punto de rocío. A ver, el punto de rocío, como he dicho antes, es un fenómeno que está a medio camino entre lo físico y lo meteorológico. Cuando llegamos al punto de rocío máximo, es decir, cuando vemos esas gotitas de agua en las plantas, o cuando ya se empieza a empañar los coches, es que estamos llegando muy cerca al 100% de humedad. Y eso nos da dos pistas en cuanto también a las plantas, pero también a la meteorología. En cuanto a la meteorología, ¿cuántas veces habéis visto que antes de formarse un banco de niebla en la propia ciudad o cerca de la ciudad, en este caso a lo largo por ejemplo, del Valle Amblés o de la ribera del río Adaja, están las calles mojadas durante todo el día? Porque hay a veces incluso que lo decimos así un poco en plan distendido entre nosotros, que parece que está mojado más que incluso que hubiese llovido, ¿no? Muchas veces, estos días atrás, hasta el suelo mojado todo el rato, ha estado los coches empañados, y todo esto se debe al rocío. El rocío, que es cuando ya el factor
de este caso vamos a hablar de las plantas, ha sobrepasado su capacidad para contener ese agua, ya no es capaz de absorber más cantidad de agua y se ve desbordado ese límite. En cuanto se desborda, en cuanto ya la humedad se acerca al 100%, comienzan a formarse una serie de gotas que se depositan en todo tipo de superficies. Lo más común es ver estas plantas, como estamos viendo en el fondo, llenas de gotas de agua, pero en cualquier superficie, y los cristales por ejemplo, de las habitaciones. Otras veces levantamos la persiana y está chorreando la ventana, ¿no? Pues todo eso viene a una humedad ambiental, pues, de las más altas. Pero no siempre tiene que estar también formada por la humedad al 100%, sino también la pérdida del calor del suelo, ese contraste, cuando los cielos se despejan, en este caso, en esta época del año que tenemos, por ejemplo, todo el día sol, cae el sol muy pronto, a las 5 o 6 de la tarde está atardeciendo y enseguida comienza a perder calor, el suelo empieza a perder calor rápidamente y se forma un contraste. Ese contraste térmico y esa también humedad que va elevándose incide un montón en la formación del punto de rocío. Y cuando ese punto de rocío, como hemos dicho, se satura hasta tal punto que ya se llega a formar todo lo líquido y tenemos ausencia de viento, es muy importante porque si tenemos humedad al 80-90%, pero tenemos viento, no es que sea imposible, pero es muy complicado que se lleguen a formar esas gotas de agua o esas nieblas que nos acompañan un montón de tardes, de invierno, de mañana. Por suerte, no sé si os gusta o no, pero en Ávila ciudad no tenemos esas nieblas persistentes como las tenemos en la meseta, donde allí prácticamente se forma todos los días el punto de rocío. Si juntamos el punto de rocío con las temperaturas bajas, con ya 0 grados, 2 bajo cero, 3 bajo cero, se forma la cencellada. La cencellada, cuando vemos esos paisajes helados, que parece que estamos en Rusia, ¿no? Estamos fuera de nuestra provincia. Aparte que es un frío muy húmedo, es un frío que se mete en los huesos, pues todo eso es debido a la humedad alta. Aquí voy a hacer un inciso, ¿no? Fuera del fenómeno del punto del rocío, voy a catalogar la diferencia del tipo de heladas, porque muchas veces nos levantamos 7 bajo cero, pero nuestro coche está seco o la muralla, o la hierba, está completamente verde, como si no hubiese pasado nada. Es muy importante entender el fenómeno de la helada y de la humedad. Si tenemos una helada blanca, la clásica helada blanca que nos toca raspar los coches, que el paisaje está blanco, se forman las nieblas y todo ello, es porque tenemos una humedad por encima del 90% y también tenemos ausencia total del viento. Muy importante tener ausencia total del viento para que esas heladas sean más notorias. Y luego tenemos la helada negra, que es muy dañina en el campo, se dice que provoca bastantes daños en cosechas debido a la falta de humedad, porque si ya de por sí las heladas son malas para el campo, si no traen humedad, que es un poquito esas gotas de agua, esa humedad que protege a la planta, sería completamente peor. Y es que este mes de enero hemos tenido las dos. Hemos tenido las dos tipos de heladas. Entonces, bueno, pues la formación de este punto de rocío, que es prácticamente, como hemos dicho, tres factores importantes: cielos despejados, sin viento y aire húmedo. Luego también, aunque no está puesto aquí, él viene normalmente relacionado con contraste de temperaturas máximas y mínimas muy elevadas. Esperamos que os haya explicado un poquito este punto de rocío. Es importante entenderlo porque prácticamente nos acompaña muchos días en nuestro día a día y sobre todo entender que cuando en las previsiones del tiempo hablan de esas heladas negras, esa ausencia de humedad, pues no nos va a tocar raspar el coche, que es algo muy cotidiano en el día a día. Vamos a meternos ahora ya en más materia. Vamos a intentar explicar cómo funciona el tiempo en Ávila. Porque cuántas veces hemos viajado hoy mismo en Ávila, hoy mismo. Vamos a Candeleda, está el día nublado, lluvioso, con bastante niebla, pero llegamos a la ciudad y tenemos sol. Bueno, pues para esto hemos puesto aquí una animación, una montaña, un sistema montañoso, que podría ser perfectamente Gredos, ¿no? Es la principal cadena montañosa de la provincia de Ávila. Y el viento que mejor se entiende con el efecto Foehn es el viento de suroeste. Cuando llegan esas borrascas potentes que inyectan esos vientos húmedos y también templados, no suelen ser muy fríos a la provincia de Ávila, ese viento de suroeste,
las previsiones marcan 80, 100, 200 litros, por ejemplo, en el Puerto de Pico, en Gredos, toda esa corriente húmeda, la montaña que tiene entrando desde Portugal, desde el suroeste, es Gredos, y ahí se queda enganchada la nube. La nube se choca contra una cadena montañosa y empieza a descargar la lluvia y la lluvia constante. En cambio, al otro lado, debido a ese muro, vamos a llamarlo, que es un muro natural, la nube no pasa. Empieza a acumularse lluvia, lluvia. En cambio, al otro lado en Ávila, hombre, no digo que haga sol, pero tenemos nubosidad, pero 4 gotas. Prácticamente hay una regla no escrita que es que en Ávila cae un 10% de lo que cae en Gredos. Si, por ejemplo, en Gredos caen 200 litros, pues en Ávila pueden caer 20 litros. Hay casos incluso peores, porque el efecto Foehn no solo es un viento húmedo, sino también hay que tener rachas de viento intensas. ¿Cuántas veces dice el refranero popular que hasta que no amaine el viento no llueve? Es un refranero, pero se llega a cumplir, porque en la zona sur, Valle del Tietar, Alto Gredos, pues Alto Tormes, esto que es la zona del Parco de Ávila, todo el sistema de Gredos, tiene viento más o menos de 30 a 40 por hora, que son rachas moderadas, pero no destacadas, y bastante lluvia. En cambio, cuando pasa en la montaña, parece que se acelera, ¿no? Parece que tenemos más viento, pero menos lluvia. ¿A qué se debe esto? Bueno, si veis la imagen, el pico de la imagen, aquí, vamos a poner un balón de fútbol, un balón. Entonces, si este balón lo tenemos de aquí abajo, le va a costar subir, ¿no? Le tenemos como que empujar a subir, ¿no? El viento va perdiendo cada vez más fuerza. En cambio, al otro lado, a sotavento, al otro lado de la montaña, si tiramos el balón se va a acelerar mucho, no lo vamos a poder controlar. Pues esto sucede igual. Si nos vamos al Paseo del Rastro y vemos la serrota con la paramera en nuestro fondo y tiramos un balón, ese balón se acelera, ¿no? Pues con las rachas de viento ocurre lo mismo. En Ávila llegamos a tener 70, 80 kilómetros por hora, que es el doble que lo que hay al otro lado de la montaña. Y con la lluvia, igual, la lluvia no pasa apenas. La verdad es que con Ávila ciudad, vamos a ver en este mapa, voy a quitar esto, que si no, ahí, un momentito. Si vemos Ávila ciudad está aquí, ¿vale? Y el viento de suroeste vendría entrando por aquí. Entonces, se choca primero, ya se va a chocar primero con Gredos, que es toda esta cadena montañosa, que igual va a quitar el 90% de la precipitación, si viene el viento, epa, que se va para atrás, el viento del suroeste, pasa un poquito, pero es que tenemos otras dos montañas, que es la Serrota y la Paramera, ambas superando los 1800 metros de altura. Lo poco que llueve en Ávila con viento de suroeste es lo que se llega a colar por entre las dos montañas, por aquí, lo único, pero es muy poco, con lo cual, de ahí que muchas veces la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo, pero luego en Ávila ciudad nos llueve, la gente se cabrea y es simplemente por este fenómeno, por el efecto Foehn, y es que los avisos, para mi opinión, tendrán que estar un poco mejor repartidos, porque no es lo mismo Ávila que Gredos, básicamente. Luego vamos a dar la vuelta a la tortilla, pero bueno, para que me entendáis, el efecto fue deja mucha lluvia, como veis, en toda esta cara sur, que es el Valle del Tietar. En cambio, en Ávila ciudad se seca bastante. Luego es verdad que se recompone. Según vayas avanzando a la meseta, ya pasado Arévalo, Medina, vuelve a empezar a llover. Y luego el viento al revés, es el viento del sureste, justo el que entra por el Valle del Alberche, que es un viento muy húmedo en Ávila y muy seco en Gredos. ¿Por qué? Porque como vemos, apenas tenemos cadena montañosa. El viento de levante, procedente de levante, asociada con la dana, quedados con este viento de sureste y este viento de levante, entra por el valle del Alberche y empieza a precipitar en toda la zona de Ávila ciudad, siendo un viento bastante húmedo. En cambio, si intenta meterse al entorno de Gredos, se vuelve a chocar y vuelve a suceder lo mismo. El efecto Foehn, que nos acompaña bastantes días. Lados positivos del efecto Foehn: las fotos. Las fotos salen muy chulas porque forma el mar de nubes. Vemos como que la nube intenta pasar, hace una cascada, pero es eso, muy fotogénico, pero apenas dejaría precipitaciones en la ciudad de Ávila, y por eso también la diferencia de climas que tenemos en la provincia, como es el Valle del Tietar, que es un clima muy húmedo y templado, Gredos, que es un clima húmedo y más frío, y en cambio ya Ávila ciudad y la meseta, que es un clima más o menos templado, es un Mediterráneo continentalizado, pero es más seco. Obviamente, la media anual de Ávila
el año que llegamos a 450 litros casi que lo consideramos ligeramente húmedo. De hecho, el año pasado no hemos llegado a los 400 litros y son precipitaciones muy irregulares. Entonces, el efecto Foehn, como digo, yo creo que considero que es importante que entendáis porque es muy fácil abrir una aplicación y ver lluvia fuerte en Ávila y decir, pero si no está cayendo ni gota, ¿el por qué? Pues el viento viene del suroeste, tenemos esta explicación. El efecto Foehn, y ya termino con este tema, no solo ocurre con viento suroeste, también con el viento del norte. Cuando las mañanas frías, con niebla, con precipitaciones, entran por la meseta, por Arévalo, por Madrigal, Altas Torres, toda esta zona de Ávila está nublada, incluso Ávila ciudad es la más fría, llega a Gredos, se estanca la nube y en la zona sur vas a Candeleda, sol, 15 grados, te viene el paisano de Ávila, no, si arriba está nevando, pues aquí están tranquilamente en la terraza, ¿no? Tomando el sol, pues todo eso lo hace el efecto fuera de una provincia que es muy bonita la meteorología, pero también es complicada de entender. Vamos a explicar, vamos a pasar un poquito, vamos a dejar de lado Ávila y vamos a hablar de una dana histórica, ¿no? La dana de 2024, la cual, bueno, pues sobrepasó todos los pronósticos, ¿no? Fue un sistema convectivo de mesoscala que lo vamos a explicar. Importante que veáis esta imagen. Fijaros aquí todo este núcleo rojo, que esto es Valencia, pues esa nube constante, cómo se va formando, se va extendiendo, pero de ahí no se mueve. Es una foto de portada de ese día bastante histórico. Bueno, la descripción del evento, esto lo voy a explicar un poquito cómo funcionó la orografía, las consecuencias que tuvo la dana. Todo, bueno, pues empezó el 26 de octubre, ya se empezó a formar esta dana, una dana estacionaria que afectó, pues, como ya saben, a poblaciones como Turis, Siva, Siete Aguas y sobre todo la Sierra de Utiel, que fue la zona negra con los cuencas de los ríos Magro y Turia. Lo más gordo fue el 29 de octubre, se formó una célula estática. Cuando hablamos de células estáticas, tormentas estáticas, son aquellas nubes que son capaces de permanecer en un tiempo bastante alargado en la misma zona, llueve constantemente en la misma zona. Y para mí fue clave, para que entendáis esto, que esa nube no solo se quedó en zona de costa, porque si al final se queda en zona de costa, la lluvia cae muy cerca del mar y se va al mar. La clave fue la zona de Utiel, cabecera de los ríos y del barranco del Pollo. Ahí fue la clave. 700 litros. Acabamos de decir que en Ávila en un año cae 400, ¿eh? Estamos hablando de casi 2 años, es lo que cayó en esa zona en apenas una hora. Estos son los acumulados, ¿vale? Como veis, la zona del mar, en Paiporta, una de las zonas más dañadas, ¿no? Por esta dana, apenas caen 10-15 litros. En cambio, en el interior es donde está esos acumulados por encima en general de los 300, 400, si se habla de ese récord de 700 litros por metro cuadrado, no es el récord nacional en 24 horas, pero sí que es la intensidad más fuerte y la precipitación más fuerte en las 10 o 20 minutos. Es muy fácil llegar a entender, de hablar con la gente de allí, ¿no? Y que te diga, no, en Paiporta apenas ha llovido. Vamos a ver estas imágenes, ¿no? Vemos aquí el río, ¿vale? Este barranco que sale de la zona de Chiva y este otro que sale de la zona de Turis. Toda esta zona, la Sierra de Utiel, se carga de agua, el pantano no puede más con esta precipitación, llega a romper, tienen que desahogar, este es el Barranco del Pollo y todo el agua va abajo y por eso las localidades de la zona sur son las más dañadas. Si nos centramos en ese día, en ese 29-30 de octubre, que fueron los peores días, vamos a ver cómo este es el mapa de este año. Vamos a compararlo con otras ocasiones, por ejemplo, el pantano, la rotura del pantano famoso de 1987. La distribución es distinta, porque repito, es muy importante entender que la lluvia se concentró en el interior durante más de 24 horas, cayendo sin parar lluvia fuerte. Todo esto es un sistema convectivo de mesoscala que se forma en la puntita, aquí exactamente en la frontera entre Valencia y Alicante. Vamos a poner como si fuera una masa de harina, ¿no? Vamos para entenderlo. Vamos a poner una bolita de harina y esa bolita de harina la vamos a dejar estática y la vamos a ir extendiendo a la derecha.
pero en el inicio sigue la bolita de harina, se va extendiendo, pero no se disuelve. Pues ocurrió igual con esta nube. El factor orográfico de la Comunidad Valenciana, en concreto de la provincia de Valencia, entre sierras y el aporte húmedo del viento de levante, porque fue constante el aporte de humedad, estamos hablando de precipitaciones constantes, intensas, y aparte también tuvo que ver y mucho la temperatura del mar. Muchas veces negamos, ¿no?, que el cambio climático es mentira, ¿no? Pero en este caso lo que es un hecho es que la temperatura del mar estaba a 28 grados a finales del mes de octubre. Eso es energía pura y dura, energía pura y dura. Si a eso lo juntamos con que en altura tenemos temperaturas como la de la Dana de 2 4 grados positivos, que no es que sea mucho frío, pero suficiente como para contrastar esa temperatura del mar, pues tenemos la configuración perfecta. Aquí os he puesto dos mapas, os vamos a explicar los dos mapas y luego vamos a explicar el por qué sucedió. El mapa que está a la izquierda, es decir, este que tiene muchos colores amarillos, es el viento, ¿vale? En la zona negro, en la zona que más precipitación vemos como las líneas se juntan, están muy juntas, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha divergencia en esta zona, los vientos son de levante, como veis, todo arrastra la humedad del mar, es muy importante tener esto, y se juntan en la zona porque se forma aquí la tormenta. Aquí vemos como las líneas son un poquito más separadas, en cambio, donde están las líneas más juntas, tenemos mayor convergencia y ahí es donde se empieza a formar toda la nubosidad. Y a la derecha tenemos el agua precipitable, el vapor de agua. Es elevadísimo, elevadísimo. De hecho, la escala, que más o menos se llega a usar a 50, pero es muy complicado tener una escala a 50, estamos hablando de 36 milímetros de agua precipitable, que a eso normalmente para entender lo que una nube puede llegar a caer, hay que multiplicarlo incluso por 10, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que hay 36 de base, solo de base 360 milímetros. Claro, a eso tenemos que ayudar, que estuvo muchas horas, tenemos que decir el relieve, que fue clave en la Dana, y sobre todo la humedad del Mediterráneo. En cuanto a las previsiones, bueno, pues siempre que se habla de una dana en el Levante, no tiene por qué estar ligado a lluvias torrenciales. Danas, muchas, pero como esta, se tiene que juntar muchos factores. En este mapa lo vemos muy bien. La dana, aquí, en Casablanca, Golfo de Cádiz, ¿vale? Y vemos como en el giro, siempre las danas giran, las borrascas, las danas, todo lo que sean bajas presiones, son antihorarias, con lo cual giran al revés del reloj, inyecta todo este viento de levante constante. Si esta dana no hubiese estado aquí durante muchas horas, claro que hubiese llovido fuerte, pero no hubiese estado 24 horas. La clave es esta, la dana está encajada en toda esta zona, inyectando el viento de levante y haciendo diana, como veis, el color es blanco, el más fuerte, donde las corrientes de aire son más fuertes y sobre todo a este caso a 700 hectopascales, que es el río atmosférico que teníamos, río atmosférico es humedad, es bastante pronunciada, se juntaron, perdón por la palabra, todos los factores posibles para que se liara como se lió en ese momento. Y luego, como decíamos, la temperatura del mar, importante tener en cuenta. Esta es la gráfica, ¿vale? Para que me entendáis, la humedad, uy, la humedad, perdón. La línea negra que tenemos aquí es la media, lo normal en esa época del año, y nos vamos a ir a octubre de 2024. Estamos por aquí, ¿vale? Entonces, lo normal en el Mediterráneo es tener a 22 grados, pero es que venimos, fíjense, aquí este pico a principios del mes de octubre de 28 grados. El agua del mar Mediterráneo en septiembre de 2024 estaba a 28 grados, una anomalía de 4 grados positivos que es caldo de cautivo para cualquier interacción con el aire frío. Después es verdad que obviamente una vez cae la precipitación, la temperatura del mar se enfría, pero ya estaba el cóctel preparado. En ese momento, ya a principios del mes de octubre, quedando ya para 2 3 semanas, comenzaban a aparecer distintas bolsas de aire frío y ya culminó ese 28 de octubre con esa fatídica Dana. Vamos a decir que las previsiones, pues bueno, fuera de aspectos no meteorológicos, sí que fueron acertadas porque había un aviso rojo a las 7 de la mañana y la gente estaba haciendo la población estaba haciendo vida normal. Todo esto se empieza a dificultar a las 5 o 6 de la tarde.
ya con el barranco desbordado. El día anterior, en el grupo de meteorología de expertos, ¿no? Ya con su título, estaban avisando de que en Valencia se iba a liar. Y antes de hablar de las conclusiones, yo creo que es un buen momento para decir que hagamos caso a los expertos. Yo creo que cada uno tenemos nuestra profesión, tenemos nuestro trabajo, entendemos de ello y es muy importante entender que un aviso rojo no es broma, un aviso rojo es extremo, es riesgo a la población y desde la población en general, desde los que me mandan de las poblaciones, se tenían que hacer más casos. Esperemos que se haya aprendido la lección. A nivel de meteorología sí que hemos notado un cambio de la Dana a después de la Dana, porque hemos tenido fenómenos después que han activado el aviso rojo con bastante antelación y sí que se ha tomado medidas con mayor aceleridad, pero no tiene que haber 200 muertos para tomar medidas, yo creo. Eh, los mapas estaban aquí. Con este mapa ya de por sí se tenía que suspender las clases y ya de por sí tenía que tomarse medidas antes. Esta Dana que, bueno, sí que llegó a Ávila con una línea de tormentas, pero no fue destacada. Por suerte en nuestra provincia, más allá de algunas precipitaciones. Y como decíamos, los aspectos claves, pues la intensidad y la duración. Como se enseña en el mapa, esa Dana se tiró 24 horas en la misma zona, que es una barbaridad. Estaba atrapada esa bolsa de aire frío, no conseguía moverse, inyectaba toda esa humedad, la nube seguía formándose y formándose y formándose y formándose, y eso fue clave, ¿no? Luego, como he dicho, la temperatura del mar, que bueno, pues 4 grados por encima de la media es una barbaridad. Tener 28 grados en octubre, si ya de por sí en verano nos parece que el Mediterráneo está caliente cuando vamos a la playa, si alguno va, pues imaginaros a 28 grados, que es caldo de cultivo, caldo de cautivo. Siempre yo digo que cuando tenemos condiciones de una dana, importante que os quede claro que no está ligada a lluvias fuertes, sino que tenemos que tener todos estos ingredientes. Luego también, importante, aumento de la humedad atmosférica, ese río de humedad aportando el viento de levante con una humedad, un agua precipitable del 36, que hemos dicho, 360 milímetros durante 12 horas en la misma zona. Es que es imposible de describirlos, es impresionante. O sea, yo, se ve la que tengo 23 años, pero hacía muchísimo tiempo en España que no sucedía este evento, ¿no? Y luego ya de por sí, claro, si metes la nube en esa zona, decíamos, si no tenemos montañas, la nube se va a ir. El problema fue la Sierra de Utiel. Claro, venimos desde el mar a 0 metros y nos elevamos a más de 1000 metros. El efecto Foehn, que estábamos diciendo la otra vez, en este caso es favorable a lluvias fuertes, las nubes quedan enganchadas y todo eso pues es impresionante todo lo que sucedió. Fíjate, el dato, 491 litros en 8 horas. 491 litros en 8 horas. Es una auténtica barbaridad. De hecho, el récord actualmente en 10 litros perdón, 10 minutos, cayeron más de 60, 70 litros. En 10 minutos, solo en 10 minutos. Incluso hubo picos de 100 litros. Entonces, es una auténtica pasada lo que provocó pues, todas las imágenes que vimos, ¿no? En esa dana fatídica del 29 de octubre, que se llevó a 200 personas y que para el grupo de meteorología pues, fue un jarro de agua fría porque se podía haber evitado y se podía haber salvado a mucha población, más allá de las imprudencias que luego a los siguientes días vimos en Murcia, en otros sitios. Pues bueno, la verdad es que la Dana fue bastante fatídica. Estamos en un contexto en el cual, bueno, puede volver a ocurrir en los próximos años. Las temperaturas son cada vez más altas. Yo creo que esto es un hecho. No hace falta irse al Mediterráneo para saber que ahora mismo a 24 de enero no tenemos ni pizca de nieve en Gredos. Y últimamente ver nevar en la ciudad más alta de España, como es Ávila, se está volviendo un hecho histórico casi. Vemos muy poco la nieve y están predominando, ¿no? las temperaturas altas. Esto no es meterse en cambio climático ni nada, sino es un hecho de que no tenemos actualmente nieve en Gredos a 24 de enero y que en Ávila ciudad últimamente ver nevar es como casi que te toque la lotería, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esta Dana, antes de pasar ya a la actualidad. Eh,
pero bueno, más o menos para que me entendáis, este mapa de acumulados es bastante llamativo, ¿no? Incluso se sale de la escala, no hay escala para tanta precipitación. Repito que no es el récord, ¿vale? No es el récord en 24 horas, no es un evento que destacó porque durase de forma extrema durante 24 horas, sino los récords fueron porque cayó todo, casi todo el gordo en 8 o 12 horas, se juntó una mala información a la población por parte de los que tienen que de hacerlo. Y nada, recordar que el récord no, el récord de España también lo tiene la Comunidad Valenciana, obviamente es caldo de cultivo. Toda esa zona siempre tendrá precipitaciones intensas, pero claro, no tanto, ¿vale? No tanto como en esta ocasión, llegamos a esos 437 litros en apenas 8 horas, que es lo que cae en Ávila en un año. Es que es una barbaridad, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las previsiones, ¿no? Ya que estamos por aquí, bueno, y el tiempo viene bastante adverso, pues vamos a explicar un poco. Bueno, mañana sábado va a llegar un sistema frontal y antes de explicar la previsión, ¿qué es un sistema frontal? Importante entender qué es un sistema frontal. Tenemos tres tipos: frente frío, frente cálido y frente ocluido. Al fin y al cabo, en palabras llanas, es la separación de masas, ¿vale? En un frente frío, lo normal es que tengamos las temperaturas cálidas, pase el frente y las temperaturas se desplomen, ¿vale? Imaginemos una línea recta, una línea, ponemos una regla, a la derecha de esa regla tenemos calor y a la izquierda de esa regla tenemos frío. Pues eso es un frente frío. Y en medio está esa precipitación. El frente cálido no baja la temperatura. Es un frente que apenas separa más bien masa seca y húmeda. Sí, verás que puede llegar a bajar un poco la temperatura, pero en general es un frente, como yo nombre lo dice, ¿no? Cálido. Las temperaturas apenas bajan. Normalmente es el primero que pasa, que es el que vamos a tener mañana sábado, ¿vale? Mañana las temperaturas apenas van a bajar, como veis, 16 grados en Candelera, 12 en Ávila, apenas las temperaturas bajan respecto a hoy. El domingo lunes llegará ese frente frío y luego tenemos el frente ocluido, que es una mezcla de masas, tanto de aire frío como de aire cálido. Las precipitaciones no son muy compactas, son más bien chubascos, intermitentes, no es un frente que primero llega a la nubosidad de tipo alto medio que tenemos hoy, luego llega la lluvia, descarga y más o menos se despeja. No, un frente fluido, las nubes son más rotas y son chubascos más localizados. No todas las borrascas nos tienen por qué dejar un frente fluido. En cambio, frente frío y frente cálido, al 90% de las borrascas lo tienen, ¿no? Pues mañana llegas en frente cálido. Entonces, amaneceremos con cielos cubiertos, con lluvias débiles. El viento viene del suroeste, con lo cual lo que hemos explicado, las lluvias, Gredos y Valle del Tietar, 10, 20 litros pueden caer. En el resto, lloverá por la mañana de forma débil, 1, 2, 4 litros a lo sumo, y luego vemos el Valle del Alberche que le hace todo ese efecto foehn y quedaría al margen de la situación, con lo cual apenas llovería en esa zona. La cota de nieve que empezaría en 1900 metros, bajando a 1600. ¿Podría nevar en Gredos ya por fin? Es una noticia, parece mentira que a 25 de enero de 2025 tengamos que decir que es noticia que nieve a 1800 metros, pero es la realidad que tenemos. Las mínimas, como veis, pues bajan un poco respecto a hoy. Hoy hemos tenido mínimas más altas, 0 o 2 grados se darán al final del día, siempre después del frente frío. Antes del frente tendremos más temperatura, es decir, tenemos más temperatura a las 6 de la mañana que a las 10 de la mañana, ¿vale? Y todo eso es debido a ese frente. Y llega Herminia, llega la borrasca con gran impacto Herminia. Recordad que ahora las borrascas se nombran, ¿no? El objetivo de la EMET y de Meteo Francia y también Portugal, entre otros países que se unen a esta lista, es que, bueno, la población hable de ello, se llame la atención. Viene la Herminia, ¿no? Se podría decir ahora. Entonces, bueno, pues para que la población esté más atenta, esta es la lista de la A a la G, Garoe, que es la que hemos tenido estos últimos días, es la que ha dejado el aviso rojo en La Palma del Condado, en la provincia de Huelva, y ahora pues llega Herminia, es una ciclogénesis explosiva, para mí, en Ávila. No es algo que no hayamos visto nunca. Se están viendo noticias otra vez, titulares llamativos. Llega una borrasca la cual no va a estar preparado para ella. Bueno, yo siempre digo que la meteorología hay que respetarla, pero tampoco hay que engañar a la población. En Ávila no vamos a tener nada que no hayamos tenido hasta ahora. Rachas de viento de 60, 80 por hora. ¿Dónde va a estar el mayor problema? En Irlanda. Es un poco, no voy a desmayar en esto, pero es un poco curiosidad.
o más kilómetros por hora en Irlanda. Aviso rojo, ¿eh? En toda Irlanda. Vemos aquí cómo impacta directamente en la isla, ¿no? En Irlanda y también en Reino Unido. Allí prácticamente este fin de semana se va a paralizar todo con avisos rojos. Y en España tenemos que tener especial atención al norte de Galicia, donde se pueden llegar a 110 kilómetros por hora. ¿Es un huracán? No, porque no tiene las condiciones de huracán, pero sí que tiene rachas de viento huracanadas. Es importante diferenciar, ¿no? Un huracán a lo mejor es más sostenido, ¿no? El viento es más sostenido, las rachas sí que pueden llegar a 150, incluso a 200, son rachas huracanadas, pero de momento es una ciclogénesis explosiva. ¿Qué es una ciclogénesis explosiva? Porque, claro, estamos hablando muchas veces de ellas, ¿no? Pues es una borrasca que se ha profundizado en 24 horas de forma muy, muy rápida. El nacimiento de Génesis es explosivo, ha nacido muy rápido y se ha profundizado muy rápido. Esa es la diferencia. Vemos las isobaras muy juntas, prácticamente es una borrasca muy grande que es capaz de dejar lluvia desde el norte de Reino Unido hasta el Golfo de Cádiz. Entonces, esa es la diferencia. Una borrasca normal no crece tan rápido y sobre todo no se profundiza. Las isobaras no están tan juntas y normalmente la ciclogénesis explosiva se vienen a dar por fuertes vientos, es lo que más destaca. Bueno, el avance de la previsión tiene pues mucha inestabilidad, ¿no? El lunes llega lo gordo, aquí en Ávila, llega a sea, efecto de la ciclogénesis explosiva con el paso del frente frío, que primero va a subir la temperatura con máxima de 14 grados, luego ya bajará la temperatura rápidamente. Al final del día, con lluvias generalizadas, lo más destacado, el viento 80 kilómetros por hora y un día bastante lluvioso. Después de ese frente, como hemos dicho, fíjense que pasamos el lunes de 14 grados al martes amanecer posiblemente nevando. Es un cambio muy, muy brusco. La cota de nieve puede bajar a 1000 metros. Ya saben que conforme pasen los días, pues la incertidumbre aumenta, ¿no? Pero sí es verdad que el escenario que manejamos ahora mismo es de nevadas en la madrugada de Ávila, la madrugada del martes en la provincia de Ávila, con una cota de 1000 metros. La inestabilidad seguiría el miércoles y el jueves, pero ya no es una ciclogénesis explosiva, ya sería una nueva borrasca que entraría por el noroeste peninsular y que seguiría dejando lluvias y nevadas para el miércoles y jueves. Así que parece que el invierno entra por fin en la provincia de Ávila. Lo malo es que los cielos van a estar tapados y no nos van a poder dejar disfrutar de la astronomía, ¿no? Que al final también muchos de vosotros es lo que más os gusta. Eh, pues eso, tiempo inestable para los próximos días. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado esta charla. Cualquier duda que tengáis, sobre todo con la meteorología, que la astronomía sí que verás que entiendo algo, pero no es muy fuerte, pues me podéis preguntar y sobre todo, pues volver a agradecer el haber contado conmigo. Pues estupendo, Adrián. Yo creo que ha sido una presentación impresionante y ha aclarado muchas cosas. A ver, los compañeros, si tienen preguntas, ahora es el turno. Voy a mirar el chat también. A ver, ¿alguien se anima con preguntas? Me deja todo claro. Yo quería preguntar una cosita. Dime, Has dime, dicho dime, Conchi. que para, a ver, al principio que se tenía que dar que no hubiera viento, para la escarcha que no hubiera viento, pero que Sí. hiciera aire húmedo. ¿El aire no es como el viento? Bueno, esa pregunta es buena, ¿no? El viento es aire, ¿no? Se suele decir. A ver, normalmente cuando hablamos de que se tiene que formar esa escarcha, esa helada de superficie, estamos hablando de que no tiene que haber viento o viento en calma, es decir, 5 o 10 kilómetros por hora. Que el aire sea húmedo o seco no tiene nada que ver con el viento, sino realmente con la masa de aire que tenemos en altura, ¿vale? O sea, si la masa que tenemos es muy seca, por mucho que tengamos temperatura bajo cero, la helada va a ser negra. Entonces, cuando decimos aire, esa masa de aire húmeda, es porque en altura tenemos bastante, bastante humedad y no es una masa seca. No sé si me entiendes. Vale, sí, sí, sí. Gracias. Nada. Y luego sí, para terminar lo de Conchi, sí es importante la inversión térmica. Eso sí que tiene que haber viento en calma, ¿vale? Cuando tenemos ese contraste térmico aquí en la ciudad, que hay mucha diferencia entre las herbencias en la zona sur o en altos y llanos, ahí sí que el viento tiene que estar completamente en calma, porque como haya 10
por hora ya rompe la inversión térmica. Y otro truco para saber la inversión térmica es cuando vemos el humo en los valles y no se escapa, hace de tapadera. Eso es que tenemos inversión térmica, es un efecto a tener en cuenta. Muy bien, ¿se anima alguien más con preguntas? A ver, tenemos aquí en el chat. Eh, dice Daniel, cuando la temperatura está igualada, el punto de rocío es cuando se producen las nieblas. Eso es lo que has explicado ahí, Sí, ¿no, Adrián? sí, Sí. claro. La temperatura del punto de rocío tiene que estar lo más cercano posible. Si está muy separado no se forma niebla. Incluso también se puede llegar a saber la temperatura mínima. Si tenemos, por ejemplo, 0 grados y la humedad está al 99%, la temperatura va a bajar más despacio que si tenemos 0 grados y un 40%. Ese contraste entre temperatura y humedad es lo que hace el punto de rocío. Cuanto más cercano esté, más probable es que haya niebla, pero la bajada de temperatura va a ser más lenta. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo disparo una doble, a ver. Esta más que de meteo es de clima. Es sobre el calentamiento global. ¿Cuál es el factor en Europa que va a dictar un poco la evolución en los siguientes años, décadas, con respecto a cambio global? ¿Va a ser el Mediterráneo, el Atlántico, el norte o la parte de Rusia? Y luego la segunda parte de la pregunta es si todos estos fenómenos que han ocurrido en los últimos años en Marruecos, en Libia, Italia, la Dana de España y también en Europa del Este, si todos están relacionados con el exceso de calentamiento del Mediterráneo. Sí. A ver, a dónde se dirige el clima de Europa es importante también entender las corrientes en chorro, ¿no? La jet stream, la corriente de chorro, que es Mm. la cinta transportadora, una cinta transportadora de borrascas. Entonces, lo que se está detectando no es que se está paralizando esa cinta transportadora de borrascas, que es la que, por ejemplo, permite que España tenga un clima templado y no se caliente mucho en verano. Al ralentizarse eso, si realmente se llegara a parar, España se convertiría en un país completamente extremo. En invierno haría mucho más frío y en verano haría mucho más calor, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que me has preguntado, ¿qué incidiría más en España? Obviamente, depende de la zona en la que estemos. El Mediterráneo es muy importante. Si está muy caliente, para la Comunidad Valenciana va a tener eventos como el que hemos tenido. En cambio, nosotros, al estar un poquito más alejados, a nosotros nos influye mucho más el Atlántico, la temperatura del océano Atlántico y sobre todo es clave, para que me entiendas, esa corriente que se llama la jet stream, que no se pare. Es importante que no se pare, que siga estando en movimiento y que sigamos teniendo nuestro clima con sus veranos calurosos, pero no tanto, porque llegaríamos a un extremo que, bueno, pues no nos gustaría llegar, pero sí es verdad que se ha hablado de inviernos muy fríos en España, más, incluso mucho más ahora, que tampoco está haciendo tanto, y veranos mucho más cálidos. En cuanto a los eventos meteorológicos relacionados con el cambio climático, si va a seguir así, obviamente, si el patrón no cambia, la temperatura del mar es lo que más influye. Estamos hablando de que hemos tenido 28 grados en el agua del mar en octubre, que es bastante. Claro, si la temperatura del mar no baja o sigue siendo muy alta, los eventos meteorológicos extremos van a seguir ocurriendo. Luego también, ya fuera del cambio climático, esa corriente, cuanto más ondulada esté, imaginaos una cinta transportadora haciendo curvas, ¿no? Pues cuanto más ondulada esté esa curva, el tiempo va a ser más cambiante. Vamos a tener borrascas anticiclón, que es muy común en primavera, por eso es más húmeda la primavera que el invierno. En cambio, si esa corriente se estabiliza, se queda plana, los cambios van a ser menos bruscos. Mi respuesta a que si va a haber fenómenos extremos en los próximos años en España es que sí, cada vez creo que lo estamos viendo, ¿no? Cada vez más. No hace falta irse tampoco hasta Dana o los eventos más recientes, sino tenemos la famosa Filomena, que es capaz de dejar más de medio metro de nieve en Madrid. Nevó más en Madrid que en Ávila. Son eventos meteorológicos extremos que no se dan con mucha frecuencia, pero que cada vez van ganando más terreno, incluso las sequías, que es uno de los eventos que más preocupan, ¿no? Genial, genial, muchas gracias. Ah, Más preguntitas de los compañeros.
Buenas, Adrián. Yo soy Raúl, el presidente, que tarda un poco en entrar y no te he podido dar la bienvenida, Buenas, Raúl. moderador. ¿Qué tal? Pues nada, varias cosas. En primer lugar, darte las gracias por esta charla. Ya esta mañana he dicho que pasaba lista porque cualquiera que quiera dedicarse mínimamente a la astronomía tiene que tener unos conocimientos al menos básicos de cómo interpretar una tabla de una previsión meteorológica, tener conocimientos meteorológicos a lo largo tanto del tiempo como de la climatología, de forma puntual, a vista unos días y luego durante todo el año. Luego Sí, también lo has dejado caer y yo también quiero hacerlo, reivindicar la labor de los profesionales, de acuerdo, los profesionales de la meteorología. Además, a mí en la meteorología, a ver, yo soy profesor de matemáticas y tengo la gran suerte de que las cosas salen sí o sí, ¿de acuerdo? Pero en meteorología todos son probabilidades, todos son estadísticas, entonces la previsión es muy complicada. Y la gente ve un aviso amarillo, un aviso naranja, ya no te digo un aviso rojo, y piensa que no ocurre nada. Entonces, sí. yo creo que hace falta mucha pedagogía de la climatología, no ahora, sino de cara al futuro, porque estos fenómenos extremos, esto es innegable, van a ir a más, ¿de acuerdo? El calentamiento global, a mí me gusta llamarlo crisis global porque el calentamiento es un término un poco anodino y mucha gente cree que no va a ocurrir nada especial y lo que va a hacer es que todos estos fenómenos sean cada vez más extremos, tanto en invierno como en verano. Yo también cuando bajo del trabajo enfrento y veo la Serrota y está totalmente limpia, que para un 25 de enero es algo que no sé si lo he llegado a ver nunca. Está Yo he como en llegado a verano. ver nieve en julio, en los neveros que quedaban en Serrota desde Ávila. Algún mes de julio ha llegado. Pues no tenemos absolutamente nada de nieve. Sí. Y por último, quería hacerte una pregunta. Aquí en Ávila hemos vivido alguna nevada grande y tal, pero yo desde mi punto de vista el fenómeno climático más extremo que he vivido fue las tormentas del 31 de agosto al 1 de septiembre del año, creo que fue el año 98, año 29, la riada famosa de la garganta de San Sí. Bartolomé de Pinares. ¿Cuál consideras tú que ha sido el evento climático más extremo que ha habido Ávila en las últimas décadas? Sí, a ver, el fenómeno que tú hablas fue creo que fue en el 99, el 1 de septiembre, o algo así, Sí, ¿no? del 31 de agosto al 1 de septiembre, sí. Sí, ese, claro, ahí estuvo mucho la orografía, fue una tormenta bastante estática. Bueno, para mí en Ávila es verdad que no tenemos muchos fenómenos extremos últimamente, pero yo me quedaría con la nevada de Reyes de 2018. Eh, un fenómeno muy complicado de darse, que se junten todos los ingredientes, toda esa humedad que tuvimos en altura, esos vientos de levante, parecido a lo de Valencia, pero en forma de nieve, que dejó neveros de 1 metro. Para mí ese fue el fenómeno de fuego más extremo bueno, hemos tenido en la historia reciente en Ávila en cuanto a la nieve. Sin lugar a duda ese, y luego también las temperaturas que tuvimos, por ejemplo, en otras navidades, salir a la calle en enero con 20 grados, creo que es un fenómeno también a destacar. Pero sobre todo yo, Raúl, me quedo con la nevada de 2018. Además, para mí, pues eso, la nevada de mi vida. Sí, ¿verdad? Tampoco he vivido grandes nevadas, pero esa es la que más. Sí, además esa nevada, si se seguían las previsiones, veías como estaba totalmente estacionario, Sí, clavadito, sí, sin sí, se menearse un quedó estancado milímetro. aquí. Ni que hubieran cogido y hubieran puesto el centro del compás en la vertical de Ávila y Segovia y no hubiera, venga, a dar vueltas aquí Sí, durante ahí 2 días y pico. Fue algo increíble. Ahí se juntaron dos vientos y se chocaron en Ávila y Segovia. El viento noreste, el noreste, que es un viento frío pero muy seco, y el viento sureste, que es un viento más templado pero muy húmedo. Y esa mezcla, se chocaron los dos vientos en Ávila y Segovia, se quedó atrapado porque al final son vientos que chocan prácticamente y se quedó durante, creo que fueron 36 horas o 42 horas nevando constantemente en Ávila. Y esa fue la mayor consecuencia, ¿no? Un embolsamiento de aire frío que inyecta noreste por un lado, sureste por otro, frío y humedad, pues nevada. Por eso digo que es muy complicado darse ese fenómeno porque lo normal es que tengamos un viento. O Sí. tengamos frío seco o tengamos la humedad del levante, que hoy tenemos, por ejemplo, viento de levante en Ávila, pero no tenemos frío. Mm. Condiciones similares suelen darse en las serranías de Alicante, Castellón, ahora en enero y demás, y son las famosas nevadas
que caen allí, que son nevadas muy copiosas y que te descuadran un poco porque miras y dices, uy, levante y nieve. Sí, claro, a ver, claro, estamos hablando de Alicante, si tenemos ese viento de levante, la primera zona que llega es Alicante, Valencia, y si es frío, pues claro, es lo que hemos tenido hace unas semanas. Si me preguntas por eso, esas nevadas que hemos tenido en esas zonas, o incluso en Cataluña, fue una masa de aire frío que llegaba procedente del noreste, se descolgó al Golfo de Valencia, inyectó esa humedad. Otra dana, pero como vemos, no tiene que tener las consecuencias fatídicas. Había mucho frío en altura, pero no llegó a Ávila simplemente porque los vientos de levante tenían muy poco recorrido. Prácticamente llegaron a la sierra de Utiel, Albacete, y ahí se cortaba y se secaba la masa. Y nosotros teníamos heladas, pero no teníamos humedad suficiente para ni siquiera ver nubes, porque estaba el cielo completamente despejado. Es muy importante que para un viento de levante llegue a Ávila, que es la última provincia en la que llegan los efectos, ¿vale? Si no vamos a Valladolid o a Salamanca, ya es seco siempre. La última provincia que llega a los efectos es Ávila. Tenemos que tener unos buenos vientos de levante con mucho recorrido, mucho recorrido. O sea, que sea capaz de pasar el sistema central y llegar hasta Ávila. En este caso, se quedó en su zona. Viento de Sí, levante, se quedó en el levante, no pasó de las primeras sierras que tiene nada más pasar, Alicante y sí. Valencia. No llegó ni a Bueno, Albacete, si no recuerdo mal. bueno, Filomena básicamente fue eso y que en vez de 100 kilómetros más arriba, que era lo que daban los Sí, modelos, claro. pasó 100 kilómetros más abajo. Cuidado, cuidado con la borrasca Filomena porque tiene su miga. La borrasca Filomena, solo la borrasca Filomena con ese nombre hubiese dejado lluvia y temperaturas suaves. Punto. No tenía nada más. Es una borrasca que venía desde África, desde la zona sur, subiendo para arriba. Y la clave de por qué Filomena dejó más nieve en Madrid que en Ávila y por qué dejó nevadas en cotas bajas es porque por el norte estaba entrando una masa fría y seca. Ese choque de masas. Entonces, la masa de aire frío llegó hasta Toledo y la masa húmeda fue capaz de pasar la masa fría, pasó Toledo, pasó Madrid y pasó Ávila. Lo que pasa es que justo la línea de choque entre la masa fría y seca y la masa húmeda y cálida fue en Madrid y Toledo y por eso nevó mucho más en Madrid y Toledo que en Ávila. Pero la borrasca Filomena lo que fue es una borrasca cálida y húmeda que se encontró con todo el frío. Otra de los fenómenos, Raúl, que son complicados de repetir. Por eso no va a venir otra Filomena, como se anuncian por ahí en varias ocasiones en otros años. No es tan fácil. Bueno, ya sabes, los medios de comunicación tienen que tener clics y y vender prensa. Todo Sí, tiene por que eso ser decía maravilloso. antes lo de las Ahora cada vez que caen hipótesis. 4 gotas es un temporal. Claro, por eso decía que sí, es verdad que viene una borrasca, pero es que estamos viendo titulares de que no estás preparado para lo que va a venir. Ojo, que en Ávila va a llover y va a hacer el viento 70 o 80 kilómetros por hora, que es un viento fuerte, pero lo hemos vivido muchas veces. Claro, Hay claro. una mano levantada por ahí, José Luis. Sí, tenemos José Luis. Hola, Hola, José Luis. gracias Adrián por tu exposición. Quería preguntar, los que no usamos Twitter o X, ¿tenemos alguna posibilidad de acceder a Meteo Ávila? ¿Por qué vía sería? A ver, yo tengo las redes sociales, las tengo Instagram, Facebook, eh, Twitter, que son las tres principales. Telegram tengo un canal y tengo también un canal y un grupo de WhatsApp. O sea, más o menos intento estar en todas las redes posibles para que, como decía el compañero, intentar divulgar la meteorología, intentar avisar a la población en la mejor manera. Entonces, en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, ahí estamos. Si quieres estar en el grupo de WhatsApp, pues te pueden facilitar mi número y ya lo hablamos. Pásanos Vale. el enlace para unirse o si te me das permiso, Sí, facilita tu número de teléfono y que te lo soliciten, lo si que tú quieres, si prefieras. quieres os mando el grupo de WhatsApp, alguno de... Sí, el enlace por la comunidad de que no te dé la gente la turra de uno en uno, Sí, ¿sabes lo que te quiero o decir? si no, pásamelo a mí, Adrián, y yo lo pongo Sí, en el chat de general del GOA. Exacto. Ujú. vale, yo ya te mando el enlace del grupo y ya luego ya voy Perfecto. aceptando. Vale. Mira, Muchas gracias. tenemos una pregunta también aquí de Alberto, que es relacionado con cómo se dan las alarmas, si puedes explicar un poco cómo sería el procedimiento de alarmas y cómo llega a la población. Los avisos, me imagino, Sí, que sí, sí. están hablando, ¿no? Bueno, a ver, los avisos, hay unos umbrales, ¿vale? Unos valores que hay que llegar a un mínimo, ¿vale? Voy a explicarte cómo funcionaría en Ávila, ¿vale? Que es yo creo que lo que más nos conviene. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que viene un temporal de viento,
¿vale? Para activar un aviso amarillo, primero la agencia estatal de meteorología, que es la responsable de activar los avisos, no es lo mismo aviso que alerta. El aviso lo activa la EMET, que es de color amarillo, naranja y rojo, y la alerta o prealerta la activa Protección Civil, ¿vale? En este caso, los avisos llegan unos umbrales. En Ávila, por ejemplo, el viento sería 80 por hora en el sistema central amarillo, 100 kilómetros por hora en naranja y más de 120 a 130, 140 sucesivamente el aviso rojo. En la meseta sería 70, 90 y 110. Bueno, pues cuando hay una previsión meteorológica con suficiente antelación, normalmente 1 o 2 días antes lo activan, depende del fenómeno, pues se activa el aviso, AEMET emite ese aviso a través de su página, llegaría entonces pues a las distintas aplicaciones. Para cualquiera de nosotros sería entrar en su web o en la aplicación y se vería, y el encargado de AEMET pues mandaría un correo a los distintos organismos oficiales de cada provincia para que tomen las medidas preventivas oportunas y los alertas por Protección Civil. ¿Puede haber aviso amarillo y no alerta? Sí, perfectamente. El aviso amarillo es el primero, hay que tomar precauciones, pero no es el más fuerte. En cambio, ya sí que un aviso naranja y un aviso rojo sí que están ligados con las alertas. Y luego la famosa ESALERT, que es la que nos salta en el móvil, está ligado con el aviso rojo. Actualmente en España el aviso rojo está ligado a que te salte en el móvil. Para mí es una medida muy acertada porque te obliga sí o sí a leerlo y te obliga sí o sí a estar alerta. Pero sí verás que hay que trabajar en ella para que llegue con antelación. No nos puede avisar el móvil cuando tenemos el agua en el cuello. Ahí sí que habría que mejorar. Genial, muy clarito. ¿Alguien se anima? ¿Otra pregunta? Sí, no, más que una pregunta es un comentario, ¿sabes? Sí, Porque alguna vez algún socio me ha preguntado que cómo hacemos en el GOA para decidir si una actividad o no se pospone, se suspende en caso de previsión climatológica. Y nosotros utilizamos la EMET y MeteoBlue. Esas son sí. las dos aplicaciones que ya a 3 días, diríamos, nos permiten tener una previsión de cómo va a estar la climatología y nosotros la verdad es que si la previsión no es muy buena, suspendemos rápidamente. Siempre ponemos por delante la seguridad y la previsión, sobre todo en verano, porque en verano los fenómenos tormentosos son imprevisibles. Yo recuerdo este verano un día que no había previsión de tormenta y cayó un tormentón fue sobre, a ver, Martierrero, no, sobre, ahí, tirando Valle adelante a la derecha, no me acuerdo del pueblo, poco antes de llegar a Muñoz Galindo, ahí, pues cayó una tormenta. Estaba yo en mi pueblo y la veía en el oeste. Entonces nosotros, en el momento en que la previsión o hay la más mínima posible previsión de eventos tormentosos o algo de ese tipo, nosotros suspendemos. Es preferible hacerlo otro día que andar con cualquier previsión de este tipo. ¿De acuerdo? O Bien. sea que Sí, siempre nos pasamos, muchas veces nos dicen, es que luego no pasó nada, digo ya, pero podía haber pasado. claro. Digo, esto puede esperar, no es algo que corra ni prisa ni sea algo prioritario. Y entonces utilizamos AEMET, ¿de acuerdo? Y MeteoBlue también para afinar un poquito. A ver, yo creo que es importante, yo creo que todos, incidir un poquito en que nunca pasa nada. Nunca pasa nada hasta que pasa. Mejor prevenir que curar. La meteorología es una ciencia inexacta. Por mi parte, obviamente, yo quiero predecir y acertar, pero uno de los fenómenos más complicados son las tormentas. Son tormentas a veces muy locales, que en un pueblo te cae sin duda, al otro lado está seco. Yo creo que uno de los objetivos de Meteo Ávila es que la población tenga conciencia de los fenómenos meteorológicos y que eso de que nunca pasa nada, ojo, cuidado, que la naturaleza, si quiere, puede con todo y hay que respetarla. Así que entre todos, a mí me parece muy bien anteponer las cosas en la meteorología. Y luego, en cuanto a lo que has dicho de MeteoBlue, bueno, MeteoBlue coge una serie de modelos, y a través de esos modelos hace una previsión. También tenéis Meteociel. Meteociel Ávila, bueno, si pones Meteociel Ávila te saldrá la previsión para Ávila. Es la que aborda modelos muy finos para el corto plazo, como es Arome. Arome para mí es el mejor modelo, es el que tiene en cuenta nuestra geografía, el que si te tiene que poner 0 litros con un aviso amarillo porque se queda la nube en la sierra, te lo va a poner. Entonces, bueno, si queréis coger Meteociel Ávila, pues ahí te sale varias previsiones y ahí te sale la primera es Arome, te sale GFS, bueno, hay un montón de posibilidades, pero para el corto plazo la mejor es Arome. Genial.
Claro, nosotros también, date cuenta que yo algún socio me lo ha comentado alguna vez y se lo digo, es que vas a convocar a un número indeterminado de personas a un prado a 2 kilómetros de un pueblo, ¿de acuerdo? Que la gente va andando, vuelve andando y no tienes muy claro lo que va a ocurrir. Además, tienes que avisar con un cierto tiempo, no puedes decir con 3 horas vamos o no vamos. Yo prefiero hacerlo de un día para otro. Entonces, claro, no es lo mismo una observación para el gran público que una observación interna de socios que puedes decir a las 7 de la tarde, venga, vamos, y a las 10 estás cerrando el chiringuito porque de repente se ha complicado la cosa. Yo recuerdo una espectacular hace muchos años, al principio del Goa, en Campo Azálvaro, fuimos, montamos, se montó la tormenta, desmontamos, esperamos a que pasara, dejó de llover, sacamos de nuevo los cacharros y continuamos a las 3 de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces ahí la previsión, hay que tener que el manejo de grandes públicos es complicado. Y tienes que hacer los preavisos y tienes que hacerlo con tiempo y siempre primando la seguridad. Yo prefiero que algún día me digan, no que me saquen los colores, sino que me digan, anulasteis una actividad y luego no pasó nada, que no salir en los telediarios un día, porque solo fuera Estamos en que nos marcha. tocó salir corriendo a todos con los coches. Sí, sí. Sí, encima es complicado, ¿no? A veces el tiempo se vuelve caprichoso y es complicado acertar. A nosotros también nos pasa, ¿no? Muchas veces las previsiones, pues al final no fue para tanto, bueno, al final forma parte de la ciencia. Cada error que yo pues cometo en previsiones, pues se toma como un aprendizaje y se intenta aprender de los errores. Eso está claro. Pero en cuanto a la hora de emitir nosotros avisos para la población o vosotros organizar actividades, está claro que hay que tener cabeza, porque como he dicho, la naturaleza si se lo propone, pues puede hacer bastante daño, como ya hemos visto. Yo espero que con la dana de octubre de 2024 no se olvide, que por desgracia por el tiempo se vaya olvidando y la gente tenga más cautela. Hemos visto imágenes de niños con padres cruzando riadas 2 días después en Murcia y es una imprudencia total, es un ejemplo a seguir. No, no es un ejemplo a seguir, pero sí para ayudar a la gente a entender que hay que respetar. Muy bien, pues si ya no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos cerrar aquí, dando otra vez las gracias a Adrián por esta magnífica charla. Y bueno, invitando a todos a los próximos directos del GOBA, que serán muy pronto también. Vamos a tener a Juanjo y Rebeca pronto y también a Rodri. Esos son los siguientes directos del GOBA que tenemos un poco programados, así que lo pondremos en el chat general y nada. De nuevo, gracias a Adrián y nada, nos vemos pronto. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a vosotros, esperamos que hayáis aprendido y nada, seguimos informando de la meteorología. De acuerdo. Venga, nos Muchas vemos. gracias. Chao, Hasta Hasta luego. chao. luego. Gracias a todos. Gracias.